Y bueno, ¿qué tal si compartimos la palabra? ¿Quiere usted compartir la palabra? ¿Sí? Estamos hablando en estas últimas semanas acerca de impulso y del proyecto que tiene la iglesia como impulso, que está muy relacionado al crecimiento de la iglesia, al avance y también al proyecto hermoso que tenemos ahí, que nuestro pastor Tomás siempre hace mención del proyecto, y el otro día vimos un video muy bonito en el que aparecías tú, María, además. Así que explicándonos el proyecto, pero fijaros que impulso no es únicamente la construcción de un auditorio, sino que impulso es el avance de una iglesia misionera que tiene la misión de alcanzar 200 países. ¿Cuántos países? Y usted y yo somos parte de ese avance. Me hubiese venido bien un amén ahí. Usted y yo somos parte de ese avance. ¿Sabe que es muy bonito cuando uno viaja, cuando uno va afuera, y en alguna oportunidad que hemos podido viajar con los pastores, ver sitios recónditos de la tierra donde hay gente que tiene una iglesia Nueva Vida y está funcionando, y viene la gente y escucha la palabra y son transformados y son bendecidos? ¿Y sabe qué? Es una satisfacción enorme saber que nosotros formamos parte de eso. Y hoy me gustaría hablarle acerca de eso, de mi iglesia, mi casa. ¿Sabe qué? Es importante para nosotros que cuando estamos en algún lugar, que cuando Dios nos ha puesto en algún lugar, podamos amar el lugar que Dios nos ha entregado. Necesitamos empezar a cuidar, empezar a acompañar, empezar a creer que Dios no se ha equivocado con nosotros. Antes, cuando el pastor Wilson hablaba y decía que todos los que hemos venido de fuera a esta tierra, debemos ahora colaborar y trabajar en pro de que España sea una tierra bendecida. Si Dios me ha puesto aquí para cuidar, si Dios me ha puesto aquí para bendecir, mi corazón tiene que estar aquí. Si Dios me ha puesto en esta casa, si Dios me ha puesto en esta iglesia, mi corazón tiene que estar aquí. No le digo yo que si usted conoció al Señor en su país y ha venido, se olvide de los suyos. No le estoy diciendo eso. Solo que le estoy diciendo que lo que Dios le ha entregado ahora, usted lo tiene que amar. ¿Sabe por qué? Porque cuando no amamos algo, no lo cuidamos. Yo no sé si usted ha visto por la calle a gente comiendo cosas que tira los papeles al suelo. ¿Lo ha visto? ¿Sí? En algún momento yo también lo he hecho, por temas de educación, de cultura, y ahora cuando volvemos, se me abren las carnes cuando voy a Latinoamérica y veo que la gente come cosas y lo tira al suelo. Porque en este país yo he aprendido, no todos lo hacen, pero yo he aprendido en este país, y mi mujer me ha ayudado mucho en eso, en que hay que cuidar las cosas. Hay que no tirar basura al suelo, no ensuciar, no romper las cosas que no son nuestras, que todos pagamos con nuestros impuestos, no tirar la basura fuera del cubo. Alguna vez me he vuelto con la bolsa de basura a la casa porque no había sitio en el cubo, porque sentía que alguien me estaba viendo. Sí, claro, el Señor me está viendo que iba a dejar la bolsa de basura fuera del cubo. Y son cosas que tenemos que aprender. Una vez iba andando por una calle de Madrid, no voy a decir cuál, pero cerca de aquí, iba un señor caminando delante mío como 50 metros y tenía un paquete de tabaco, y debe ser que se terminó el paquete, pero a 1 metro de él había un cubo de basura. Y el señor, como que se acabaron los cigarros y tiró el paquete al suelo. Y yo lo vi, me hirvió la sangre, pero no pequé, sino que cogí el paquete de tabaco y le dije: ¡hey, caballero! Sí, se le cayó esto. Ah, no, mire, además ahí delante tiene usted una papelera, como a unos 20 pasos. Ah, gracias, gracias. Y se fue. Pero, ¿sabe qué? Que nosotros tenemos que empezar a amar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que dejar la añoranza de, ay, es que yo era tan feliz allí, cómo se cantaban las canciones allí, cómo se predicaba, y el pastor qué bien que gritaba, qué bien que nos decía lo que... Para empezar a amar y a abrazar lo que Dios nos ha entregado aquí. ¿Sabe qué? Impulso no es solo un proyecto, sino que es el alma de nuestra iglesia por alcanzar a los perdidos, por alcanzar a los que no conocen al Señor, por alcanzar a los que necesitan ayuda, refugio, un abrazo, para abrazar a los que necesitan una familia.
¿Sabe? En esta casa debemos acoger a la gente para que encuentre una familia. No sabemos cómo cruza la gente la puerta. Muchos vienen con el corazón roto, luego de sufrir, de pasar malos ratos, de sufrir humillaciones en el trabajo, en la calle, y vienen a encontrar en este lugar paz, que no está reducida a este espacio, sino que usted es portador de esa paz y la puede llevar a los sitios donde usted va. Entonces, es importante que nosotros entendamos que, porque cuando se nos habla de iglesia, lo reducimos muchas veces por cultura a un lugar de 4 paredes. Esto es la iglesia, pero ¿sabe qué? La iglesia somos usted y yo. Y lo que busca el Señor de su iglesia es que se convierta en una comunidad. Una comunidad. ¿Sabe lo que significa comunidad? Dice que la comunidad es un conjunto de individuos que tienen en común diversos elementos. Es decir, como la comunidad de vecinos de su edificio. Ahí vive gente de todo sitio, cada uno es de su padre y de su madre, cada uno hace las cosas de manera diferente. En unas casas comen pan, en otras casas comen arroz, en otras casas comen arepa, pero todos tenemos que cumplir una serie de normas, ¿verdad? Perdón, pero no hablando de normas, fíjese que dice que comparten diversos elementos como el territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o las creencias también. También suele ocurrir que las personas se agrupen entre sí de manera voluntaria o espontánea para tener un objetivo en común. Y es que cuando hablamos de comunidad, hablamos de integración, de aceptación, de cosas que nos unen. Sabe que el mundo vive enfrascado en sus diferencias. El mundo vive enfrascado en lo que los separa, no en lo que los une, en lo que los separa. Y es duro ver, pero temas como el fútbol nos hacen ver que sí somos capaces de unirnos, pero que en realidad no nos da la gana. Ahora cuando uno va con el coche por las calles ve todas las banderas de España en las ventanas. ¿Usted no lo ha visto? Espectacular eso, pero es algo que no debería resumirse solamente a lo deportivo. Y no solamente pasa aquí, pasa en todos nuestros países. Cuando surgen temas que nos deberían unir para luchar juntos, nos peleamos. Pero cuando se trata de goles, todos somos hermanos. Y está muy bien, pero necesitamos trabajar en ese concepto para no reducirlo únicamente a lo deportivo, sino que sea un concepto tan amplio en el que todos nos podamos sentir parte de una comunidad. Y hacer eso es complejo porque implica un trabajo del corazón brutal. Nos cuesta mucho aceptarnos tal y como somos. Queremos que todo el mundo piense igual que nosotros pensamos. Yo quiero que lo hagan así. Así como lo hago yo, considero que es la manera correcta de hacerlo. Yo no sé si a usted le pasa eso. ¿A usted le pasa eso? ¿Sí? ¿Que usted quiere que barran la casa como usted la barre? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Usted quiere que el arroz se haga como a usted le gusta. Entonces, en todas las cosas, en la mayoría de cosas, nuestro corazón está intacto en cuanto a integrar, aceptar, bendecir. Hay algunas cosas en las que nos cuesta mucho adaptarnos, pero muchísimo. Y es algo que nosotros tenemos que reflexionar, que es algo que tenemos que ver, que trabajar. ¿Sabe? Hay una cosa en común que es la más grande que todos nosotros podemos compartir y se llama Jesús. La fe que nosotros hemos adquirido, la fe por la que todos nosotros estamos aquí, es lo que nos une. Yo no sé si hay alguien que viene y nos visita por primera vez. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Me gustaría ver su mano. No tenga vergüenza. ¿Hay alguien que está aquí por primera vez? Bienvenido, amigo. ¿Alguien más? Por aquí, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Alguien más por ahí? Bienvenida, señora. ¿Alguien más? Por aquí, bienvenida, amiga. ¿Alguien más que viene por primera vez? ¿Qué les parece si le damos un aplauso? ¿Le damos un aplauso a los que por primera vez están? Habéis venido al lugar correcto. ¿Sabe que
Es necesario entender que para tener una comunidad tenemos que construirla primero. Y para la construcción de una comunidad en la que se requiere esfuerzo para la integración, esfuerzo para la aceptación, esfuerzo para amar a los demás a pesar de que no son como yo, porque yo soy muy amable. ¿Usted es amable? Usted tiene un buen concepto de sí mismo. Pero seguro que como todos los demás tenemos algunos errores. ¿O usted no? ¿Sí? Bueno, van bien entonces la cosa. Pero ¿sabe qué? Para construir necesitamos levantar bases sólidas que implican mucho esfuerzo. Es decir, que para construir una comunidad necesitamos que todos los individuos que están implicados en el tema estén comprometidos. ¿Cuántos hay involucrados aquí en el trabajo del Señor? Levante la mano sin temor. ¿Y cuántos comprometidos? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Mire, un ejemplo que a mí me abrió la cabeza entonces hace unos años, y es que cuando usted se quiere comer un huevo frito por la mañana con arepa o con arroz o como más le gusta a usted, la gallina está involucrada en el asunto. ¿Por qué? Porque nos da el huevito para freírlo y comerlo. Pero cuando a usted no le apetece el huevo frito, sino que se levantó con ganas de tomar un sancocho, entonces la gallina está comprometida. ¿Verdad? ¿Entiende la diferencia? ¿Sí? La gallina puede estar involucrada en lo que nosotros queremos hacer o puede estar comprometida en lo que nosotros queremos hacer. Entonces, necesitamos compromiso porque usted y yo necesitamos estar dispuestos a dar la vida por lo que Dios quiere hacer en este lugar. No es lo mismo tomar un litro de leche que comer un chuletón. La vaca puede estar involucrada en darnos el litrito de leche, puede estar comprometida si nos queremos comer el chuletón. Entonces, es importante que esta diferencia nosotros la notemos, porque, ¿sabéis qué, familia? Es muy fácil estar involucrado en algo. ¿Habéis visto a la gente que recoge en algunas huchas en la calle monedas y cuando usted da la moneda le ponen una pegatina? ¿Sí? Se hace cada vez menos porque ahora ya todo es electrónico, pero esa pegatina lo que indica es que nosotros estamos involucrados en esa causa. Hemos dado 1 euro, 5, 10, 20 o 50 y nos olvidamos. Que hagan con ese dinero lo que ellos vean. Pero en nuestro caso, en el caso de Jesús, el sacrificio de la cruz nos invita a estar comprometidos con la causa de Cristo. Y para estar comprometidos es necesario que formemos parte de esta comunidad tan espectacular en la que Dios nos ha puesto. ¿Sabe que para tener parte de que esto es mi iglesia, mi casa, y de que estamos comprometidos, necesitamos trabajar en 3 aspectos? El primero de ellos es el compromiso y la identidad, y ahora sí vamos a ir a la palabra en Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 3. Este capítulo 16 de Hechos es después de... Denme un segundín. Cada vez pone más difícil abrir el agua. ¿Verdad? Dice, Hechos capítulo 16, versículo 1, narra, en el capítulo 15 nos narra cómo los apóstoles están en el concilio recibiendo instrucciones acerca de la predicación, de lo que van a empezar, de los viajes. Y en el capítulo 16 salen de Jerusalén y aparecen ahí y dice, después llegó a Derbe y a Listra, está hablando de Pablo y Silas, ¿vale? Dice, llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Cómo se llamaba? Entonces, esto es la primera vez que Pablo ve a Timoteo. Este es el lugar donde se conocen por primera vez. Dice, hijo de una mujer judía creyente. La mujer, este es un dato importante, la mujer era judía y creyente en Jesús, ¿vale? Dice, pero de padre griego. Seguimos. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego.
Qué fuerte que el sentido de identidad que nosotros tengamos acerca de lo que hacemos puede marcar hasta dónde nosotros podemos abarcar. Fíjese que Timoteo en este momento, Pablo y Timoteo, los dos nos dan una muestra de lo que es el compromiso y la identidad que nosotros necesitamos tener. Existe un compromiso por parte de Timoteo de ir con ellos, pero había algún problema en su identidad que no le dejaba que califique del todo. Su madre era una judía creyente, pero su padre era griego, y aunque todos tenían un buen concepto de él, podía ser un estorbo para la predicación del evangelio entre los judíos que su padre fuese griego. Entonces Pablo lo circuncida. No voy a hablar de lo doloroso que puede ser eso, físicamente hablando, porque eso es algo que los judíos hacen con los bebés. Pero un hombre como Timoteo, que en esta época de su vida tendría entre los 15, 16, 18 años, ser circuncidado en esas circunstancias tenía que ser terrible. Pero había algo en Timoteo que sí tenía claro, y era el compromiso y la identidad con la causa de Jesús y su iglesia. Señor, si es necesario que yo tenga que sufrir momentáneamente, estoy dispuesto a hacerlo para avanzar en lo que tú has prometido. Se podía haber negado perfectamente, pero la Biblia dice que no se negó. Pablo lo circuncidó y para adelante. Se recuperaría ahí en unos días y se fue con ellos a predicar, con Pablo y Silas. Fijaros que es Pablo el que quiere llevarle. En ningún momento la Biblia no nos cuenta aquí de que Timoteo fue voluntariamente y le dijo, Señor, llévame contigo. Es Pablo el que dice, escucha su testimonio, conoce su realidad y le dice, ven con nosotros. Pero hay que circuncidarte. ¿Sabe qué? El compromiso y la identidad requieren de nosotros esfuerzo. Tenemos que estar dispuestos también muchas veces para el sufrimiento, porque este mundo nos enseña que no es bueno sufrir. Que lo ideal es que vivamos siempre en paz y todo bien. Paz y amor. Si tú sufres, ojo, tú no estás aquí para sufrir. Cuidado, no sufres. No pases calor. No pases sed ni hambre. No, por favor. Tú eres un hijo de Dios. ¿Y sabéis qué? Cuando nosotros nos ganan ese tipo de conceptos, dejamos de estar comprometidos para pasar a estar involucrados. Yo no voy para allá porque allá hace mucho calor. No, ¿cuánto hay que dar? Que vaya otro. ¿Sabéis qué? Cuando uno está en la situación en la que estaban Pablo y Timoteo, esa gente estaba dispuesta a sufrir penalidades, sabían que las iban a pasar. Pero compromiso e identidad de nuestra parte implica que nosotros estemos dispuestos a todo por avanzar. Fíjese que cuando es necesario sentir que lo que Dios nos ha entregado, que es esta casa, es nuestra. Es nuestra. Estos hermanos, que no son perfectos igual que usted y que yo, son los que Dios nos ha entregado. Son los que tenemos que amar. Son los que tenemos que amar. Son los que tenemos que cuidar, los que tenemos que abrazar cuando tienen alguna necesidad. ¿Sabe qué? Necesitamos estar atentos al que necesita algo. Necesitamos estar prestos para ayudar. Necesitamos estar prestos para abrazar, para escuchar. Necesitamos entender que nuestros líderes no son perfectos, que es inevitable que alguien hable mal de la gente de aquí de la iglesia, que hay muchos que hablan mal, pero ¿sabe sí que puede hacer usted? No escucharles. Cuando alguien habla mal de los suyos, yo no sé de usted, pero yo no permito que nadie hable mal de mi casa, de mi familia. De mi familia nadie habla mal. O si tú quieres seguir hablando, tu problema, pero yo no escucho esas cosas. Gracias por todo, me retiro. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros permitimos que
se hable mal de los nuestros, nuestro compromiso y nuestra identidad mengua. Porque nosotros prestamos nuestros oídos y el enemigo hace el trabajo y dice, uy, ¿verdad, eh? Es verdad. Yo no lo había pensado nunca. Pero estas cosas así... ¿Y sabe qué? Hay mucha gente herida por escuchar lo que no debe. Mucho cuidado con lo que ve en YouTube. Mucho cuidado con lo que ve en TikTok. Mucho cuidado con lo que ve en cualquier red social. La verdad está en la Biblia. Y la Biblia nos manda a no murmurar, a no hablar mal y a bendecir a los nuestros. Así que, si en algún momento alguien le habla mal, dígale, uy, amigo, gracias por todo, me voy a casa. Porque si usted le escucha, se hace partícipe de esa maldición. Entonces, por favor, cuide lo suyo. No deje que nadie le hable mal de los suyos. Los míos son intocables. Ahora, cuando alguien en la familia se equivoca, nosotros con amor podemos corregirle. Pero hay que corregir al que se equivoca, no en global, que nos gusta un poco más el global. Hay que corregir al que se equivoca, con amor. Con amor, sabiendo que a lo mejor nosotros un día estamos en ese lado, del lado equivocado, y necesitamos ayuda. La identidad nos tiene que caracterizar, ¿sabe? Yo soy de Nueva Vida, yo soy de Jesús, yo amo las misiones, yo ayudo a las personas, yo no robo, yo hago bien mi trabajo, yo hablo bien de mis hermanos. Yo creo una cultura que adora a Dios con mi forma de vida. Yo bendigo a mis hermanos que tienen negocios y no les pido rebajas. ¿Usted ha escuchado eso? No, vamos donde el hermano tal que tiene un negocio y le pedimos que nos rebaje, que nosotros somos hermanos. Entre cristianos tenemos que tratar bien. ¿Y sabe qué? Ese es un concepto muy movido entre nosotros. Entre los cristianos. Yo no hablo de nacionalidades. Ah, es cristiano, vamos para allá. Pero no para bendecirle, sino para que nos rebaje. Un día, y esto lo aprendí de un amigo muy querido que ahora está en las misiones, que me ha sorprendido mucho que haya tomado la decisión tan brutal, pero ahora está sirviendo con su familia en Noruega al Señor. Se mudaron hace ya 1 año y pico. Pero un día en una comida con él, que no tenía nada que ver con el trabajo. Él sabía a qué me dedicaba yo, pero la comida no era de trabajo, era una comida de amigos. Me dice, oye Gerson, ¿es verdad que tú te dedicas a esto? Tema de diseño de... Ya no trabajo en eso, no le estoy vendiendo nada. Pero temas de diseño de camisetas, ¿tienes algún proveedor que nos ayude? Porque él estaba trabajando en un evento grande y me dijo, necesitamos hacer mucho y si tú me das un presupuesto, yo puedo presentarlo para que candidate entre los demás que se presentan. Y le dije, sí, no te preocupes. Y yo, pues te hago un descuento. Y me dijo, no quiero que me hagas ningún descuento. La propuesta no era por eso. Dice, ¿sabes qué? Yo discrepo mucho del modelo de la gente que dice que porque somos cristianos tenemos que hacernos descuento. Al contrario, como tú eres mi hermano, yo debería pagarte más por lo que tú me estás dando. Me voló la cabeza. Tenía razón. Si tú eres mi hermano y tienes un negocio, yo no tengo que ir a pedirte descuento, yo tengo que ir a pagarte más. Es decir, ¿cuánto cuesta, hermana? ¿Cuánto cuesta, pastora Sandra, que me arregles la mano, las uñas? Cuesta 20. Toma 30, que Dios te bendiga. ¿No le parece? Si nosotros tenemos que bendecir a los nuestros, si nosotros conocemos un hermano que vende empanadas, que tiene un local, yo voy ahí a comer empanadas y no decirle, hermano, bueno, véndeme 5 por 10 porque somos creyentes. No. ¿Cuánto cuesta, hermano? La cuenta son 25, toma 30, que Dios te bendiga. Necesitamos entender que los nuestros tienen que ser bendecidos por nosotros, porque eso también es compromiso e identidad. Necesitamos abrazar esta verdad que hace que esto sea mi iglesia, mi casa, mi familia. Mi iglesia, mi casa,
mi familia. Y eso tiene que ser una realidad para nosotros. Seguimos. Miren lo que dice el versículo 5. Vamos otra vez a la palabra. Versículo 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Esto habla después de la circuncisión de Timoteo. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El compromiso y la identidad por nuestra parte hace que más gente crea, hace que las iglesias sean confirmadas y que la gente esté segura de lo que cree. Cuando nosotros estamos comprometidos y tenemos identidad con la casa, el número, fíjese que eso es algo ya visible. Las iglesias eran confirmadas ¿en qué? En la fe. Cuando nosotros estamos comprometidos e identificados con la causa, nuestra fe crece. Nuestra fe crece y eso se ve y eso es visible en los resultados que estamos obteniendo. Aumentaban, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pero comunidad también es iglesia guiada por su Espíritu Santo. Sabe que todo lo que hacemos está sometido al Espíritu Santo y a su voluntad para nosotros. Vamos a seguir leyendo la palabra. Dice, vamos al capítulo 16, versículo 25. Antes de esta parte, no quiero leer todo el capítulo porque si no acabamos muy tarde, pero Pablo, Silas y Timoteo emprenden un viaje hacia Asia. Valga la redundancia, van a Asia. Y dice la palabra que por 2 veces el Espíritu Santo les prohíbe que vayan a unos lugares. Vamos a leerlo. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. No, perdón, me he equivocado de pasaje, lo siento. Vamos al capítulo 16, versículo 6 nuevamente y vamos a leer una frase ahí, me equivoqué, lo siento chicos. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Hablar la palabra en Asia. Seguimos. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Segunda vez, seguimos. Y pasando a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Y qué? Seguimos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Seguimos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Lo dejamos ahí un momento. Por 2 veces el Espíritu Santo les dice que no vayan a Asia. Y ellos iban a Asia no de fiesta, iban a predicar la palabra. Pero el Espíritu Santo sabía que en Macedonia había más necesidad que en Asia en ese momento y les dice que hay que ir a Macedonia a través de una visión. ¿Sabe qué? Esta gente estaba conectada con Dios y estaba dispuesta a obedecerle. Entonces necesitamos entender, familia, que el Espíritu Santo está para guiarnos. ¿Para qué? Yo no sé si usted cree en la teología de las puertas abiertas, pero hay gente que, no, si el Señor nos está abriendo una puerta ahí, vamos, porque eso es. Cuidado, porque no todas las puertas que se abren son del Señor. Y esa teología de las puertas abiertas, que tiene mucho que ver con algunas doctrinas humanistas, nos hacen correr muchas veces hacia los cantos de sirena que nos desvían del verdadero diseño de Dios para nosotros. No, es que el Señor me está abriendo una puerta en tal lado y yo voy porque eso es de Dios. ¿Le has consultado? ¿Le ha consultado? Fíjese que aquí los discípulos, los apóstoles demuestran que no hacían lo que les daba la gana. Porque podían haber dicho, bueno, Señor, pero vamos a predicar tu palabra, acompáñanos. Porque no, mira, ahí no, pues vamos por este lado, ahí tampoco. Vamos, entonces dice que le mostró un varón macedonio y que al día siguiente cuando asumieron el tema, arrancaron para esa zona.
Fíjense lo que pasa por obedecer. Dice, y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia, es decir, inmediatamente que el Espíritu Santo les da la orden, van a Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Seguimos, ahora sí. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, como mi mujer, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Estaba qué? Estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué bonito eso. Estaba atenta y entonces, como estaba atenta, el Señor abrió el corazón para escuchar lo que Pablo tenía que decir. Vamos al 15. Dice, y cuando fue bautizada, es decir, en ese momento la mujer creyó en el Señor. Dice, y cuando fue bautizada, ¿qué más sigue aquí? Y su familia. Ese es un detalle que ahora vamos a trabajar. Dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Yo no sé si alguna vez a usted su abuela lo ha obligado a comer cuando usted ya estaba lleno. ¿Sí, verdad? No, abuelita, ya estoy lleno. No, pero come un poco más, ¿qué tal? Estás muy flaco, y en realidad yo estaba así. Y la abuela, cómete un plato más de frijoles con arroz, hombre, que eso no te va a matar. La abuela. Pero ¿sabe qué? Cuando el Espíritu Santo nos guía, cuando llegan a Filipos, Dios les usa porque Dios tenía un plan para ellos y consiguen compartir el Evangelio. ¿Sabe qué? Cuando el Espíritu Santo nos guía, también necesitamos hacer partícipes a los que están conmigo. No solo para mí, sino mi entorno tiene que verse afectado por lo que el Espíritu Santo está haciendo conmigo. Entonces, mi compromiso, mi identidad, tienen que verse reflejado en mi guía del Espíritu Santo, que también se ve reflejado en mi acercamiento con los míos. En que lo que está pasando en mi casa no sea solo para mí, sino que también pueda ser compartido con los míos. Me encanta el concepto de, ¿sabe que la Biblia y Dios no da puntada sin hilo? Es un detalle, no es un detalle sin importancia que aquí se refleje que Lidia y su familia fueron bautizados en ese momento. Porque podía haber dicho la vendedora y Lidia se bautizó y creyeron muchos ahí. Pero la Biblia especifica que su familia creyó y fue bautizada junto con ella. Y que en cuanto eso sucede, hay un cambio tan brutal que eso es algo que esa es una verdad que nosotros tenemos que abrazar. Cuando el Espíritu Santo viene, usted lo tiene que obligar a quedarse. Cuando el Espíritu Santo viene, porque miren lo que dice, fue bautizada y su familia y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. ¿Sabe qué? Usted y yo tenemos que hacer una invitación diaria al Espíritu Santo para que entre en nuestra casa. Entrad en mi casa. Yo quiero que lo que está pasando aquí, en la iglesia, en el movimiento del Espíritu Santo, venga a mi casa también. Lo vivan los míos, lo experimenten. ¿Sabe qué? Nuestros hijos, ¿cuántos son padres aquí? Nuestros hijos necesitan al Espíritu Santo. Y es nuestra labor como padres acercarlos, que esto que pasa aquí no sea solamente para nosotros, sino también para ellos. Hasta para su suegra. ¿Su suegra necesita el Espíritu Santo o no? Claro, mucho. Mucho necesita. Como nosotros. ¿Sabe qué? Este mover de entrada en mi casa afecta a todos los que están ahí. Tiene que ser nuestra tarea llevarlo, obligar. Me encanta que la Biblia además refleja aquí, dice, y los obligó a quedarse. Es decir, se paró en la puerta y dijo, aquí no se van, aquí se quedan. Concepto de familia, de que necesitamos integrar a los nuestros. Ahora sí vamos al capítulo 16, versículo 25.
desde el momento en que Lidia se convierte hasta este momento, hay un acontecimiento aquí que yo voy a parafrasear. Están ellos en la calle y aparece una muchacha dando voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, dirigiéndose a Pablo y a Silas y a Timoteo y a los que iban con ellos. Son siervos del Dios Altísimo, y dice la Biblia que tenía un espíritu de adivinación y que esa muchacha tenía unos amos y esos amos ganaban mucho dinero con el talento de la chica. Pero dice que en un momento Pablo se fastidia tanto y le dice: te ordeno que te calles en el nombre de Jesús y que salgas de ella. Y que entonces la muchacha se quedó sin sus superpoderes. Dice la Biblia que eso causó tanta molestia en sus amos porque se les acabó la marmaja, se les acabó el dinero, ya no tenían fuente de ingresos. Y dice que enfadados por esto, denunció a Pablo y a Silas, y Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos. O sea, todo esto se desarrolla en un ambiente de gloria. Usted lo ve como yo. Vienen a Filipos obedeciendo al Espíritu Santo, predican, se convierte Lidia, su familia, se convierte en un grupo grande de personas que estaban ahí. Seguidamente pasa esto y van a la cárcel. No sé yo usted, pero si a mí me pasa eso, seguramente me desanimaría un poco. Dice: pero Espíritu Santo, ¿qué pasa si veníamos a tope ahí y ahora presos? Me regreso a mi casa. Pero esta gente estaba comprometida con lo que estaba haciendo y fueron a la cárcel. Fíjate lo que dice aquí. Entonces, estando en la cárcel, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿A quién? Y estaban presos, ¿eh? Y los presos los oían. Seguimos. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es decir, todo el mundo estaba libre de las cadenas. Seguimos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Se iba a suicidar porque no había hecho bien su trabajo. Estaba durmiendo, porque fíjese que estaba durmiendo. Dice ahí: despertando el carcelero, es decir, no estaba haciendo su trabajo del todo bien. Estaba durmiendo. Se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Seguimos. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Fíjese la relevancia que tiene que nosotros estemos dispuestos a hacer bien las cosas. Lo primero, que Pablo le salva la vida. Pues, no te hagas ningún mal, que aquí estamos todos, nadie se fue. Tranquilo, tranquilo. Y dice: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Seguimos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Fíjese esto. Y sacándolos, es decir, seguimos, y sacándolos, es decir, les sacó del calabozo, y estando con ellos, les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabéis qué? Nuestras buenas acciones predican más que cualquier grito. Cuando nosotros estamos dispuestos a estar comprometidos e identificados, se nos nota. Yo no sé si usted lo han dicho, pero oye, yo no sé, tienes como algo diferente. ¿Cómo haces para...? Es Dios. Dios es el que nos aporta esa diferencia. Pero fijaros que esta buena acción de Pablo y Silas, dice, sacándole, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Seguimos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Otra vez el concepto de casa y de familia. Otra vez. ¿Vale? Que es algo que no tenemos que tener solo para nosotros. Seguimos al 31, perdón, al 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿dónde? Nuevamente. Seguimos. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. O sea, él le lavó las heridas a Pablo y a Silas. Y enseguida se bautizó él. ¿Con quién? Con todos los suyos.
Es espectacular cuando una familia se bautiza toda completa. Hemos estado en algún momento aquí y que se han bautizado los padres y los hijos. Qué espectacular. Qué bueno lo que Dios puede hacer con una familia dispuesta. Seguimos. El último, el 34, dice, y llevándolos ¿a dónde? A su casa, les puso la mesa y se regocijó. ¿Con quién? Con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Sabe qué? Es necesario que los nuestros sepan lo que Dios hace con nosotros. Todo lo que el Espíritu Santo nos enseña aquí en los Hechos no es casualidad. Necesitamos que los nuestros experimenten el poder de Dios. Que los nuestros sepan que Dios los ama. ¿Sabe qué? Cuando todavía no creen, le voy a dar un consejo. No los juzgue. Se nos da muy bien el tema de juzgar. Decir, no, es que eso no se hace porque Dios no sé qué, eso no está. Ámelos. Ámelos. En este pasaje, una sola acción de Pablo y Silas cambia la historia. Es el mismo hombre el que viene y les dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Es decir, ¿qué puedo hacer para tener eso que tú tienes? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Enseguida los llevó a su casa. Todos los que están conmigo tienen que saber, tienen que vivir, tienen que experimentar. ¿Sabe qué? Porque este pasaje nos da una muestra de que la voluntad de Dios para usted y para mí y los nuestros es que tienen que ser partícipes de la fe. Nuestra familia, los que viven con nosotros y los que no viven con nosotros, tienen que saber que nosotros somos gente de fe. Que lo que nos pasa no es casualidad. Que Dios actúa a nuestro favor. Sobre todo que Dios nos ama. Porque siendo no merecedores de nada, hemos adquirido su gracia. Su Hijo murió en la cruz por nosotros y eso cambió nuestra historia para siempre. Nos dio un nuevo nombre, una nueva identidad. Y necesitamos que ellos puedan ver eso reflejado en nosotros. Sin que nosotros se lo digamos tanto. Que lo vean. Que lo experimenten. ¿Saben? Con Lidia lo hizo ella y su familia. Se convierte el carcelero y su familia. ¿Sabe qué? A Dios le encanta este concepto de comunidad. De comunidad donde todos estamos a una, como los de Fuente Ovejuna, en las que si uno sufre yo le ayudo, si uno necesita ayuda, ahí estoy, si uno necesita hablar, ahí estoy. Necesitamos entender que el compromiso y la identidad, que la guía del Espíritu Santo, que todo esto que nos pasa necesita ser compartido por todos nosotros en comunidad. Vamos al versículo 40. Fíjese lo que dice el versículo 40. Dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. ¿De quién? Es decir, salen fuera de la cárcel porque el carcelero vivía dentro. El carcelero con su familia eran los guardas del lugar y vivían dentro. Entonces ya una vez ahí superan un trámite burocrático porque ya usted lo tiene que leer en casa. Ellos dicen, no, pero si se nos acusó, si a nosotros nos acusó el Imperio Romano, tienen que ser los alguaciles romanos los que vengan a soltarnos, porque nosotros somos ciudadanos romanos. Bueno, entonces resuelven ese tema, vienen, lo sueltan, y dice, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, ¿qué? ¿Qué palabra tan espectacular esta? Porque la gente estaba sufriendo por lo que ellos habían pasado en la cárcel. Y fíjese que ya no habla solamente de Lidia y su familia, sino que también habla de los hermanos. Es decir, que ese día creyó Lidia y su familia, pero un grupo bien grande también. ¿Y sabe dónde era la iglesia? La casa de Lidia. ¿Dónde estaban los hermanos?
en la casa de Lidia. Es decir, la iglesia de Filipos era en la casa de Lidia. Es decir, Lidia creyó, les obligó a quedarse, y en ese momento que Lidia dijo, yo no quiero que esto se vaya nunca de mi casa, abrió sus puertas para que ahí se desarrolle la iglesia de Filipos. Ellos entraron a la cárcel siendo unos recién llegados, pero el Espíritu Santo, cuando salen, les muestra que en casa de Lidia están los hermanos para ser consolados. Los consuelan y se fueron a seguir. Pero ahí quedó un grupo que creía. Ahí quedó un grupo comprometido e identificado con que era trabajo de ellos hacer que Filipos crea en Cristo. Qué hermoso es, espectacular el pasaje. ¿Sabe qué? Yo no sé en qué situación se encuentra usted de lo que nosotros hemos recorrido. ¿Hay alguna variación en mi compromiso e identidad? Yo no me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo en todo lo que Él me está pidiendo. No estoy compartiendo con los míos. Pero hoy es una oportunidad para cambiar. Hoy es una oportunidad para que este Espíritu Santo que ha venido se quede con nosotros y le obliguemos a quedarse. Que lo abracemos con toda la fuerza y que no se vaya de nuestra vida y de nuestra casa. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Le voy a pedir que cierre sus ojos un momento y que piense, que medite en esto que hemos hablado, que podamos hacer un balance. ¿Cómo está mi compromiso, mi identidad? ¿Cómo está mi sensibilidad con la guía del Espíritu Santo? ¿Estoy amando yo este lugar? ¿Me siento amado aquí? ¿Siento que este es el lugar donde Dios me ha sembrado, donde Dios me ha puesto? Si usted no siente eso, pídale a Dios que lo ayude, que lo afirme. Cierre sus ojos y repita conmigo: Señor Jesús, gracias por acogerme. Gracias por adoptarme, por hacerme uno de los tuyos, por traerme a este lugar. Ayúdame a amar esta casa, a mis hermanos y a todo lo que tú me has entregado. En esta mañana te pido que habites en mi casa, que habites en mi corazón, que nunca te vayas, que siempre pueda disfrutar de tu presencia. En el nombre de Jesús.